¿Y si te dijera que buena parte de la riqueza de las naciones que hoy presumen de libre mercado nació realmente de monopolios, proteccionismo y violencia? Hoy vamos a desmontar uno de los mitos económicos más grandes de la historia moderna. Para ello, vamos a viajar al corazón del Imperio Británico en el siglo XIX, supuestamente la cuna del libre mercado, para descubrir cómo una potencia que no dudaba en defender las manos invisibles utilizaba puños muy visibles para imponer sus intereses comerciales. Prepárate porque las guerras del opio son algo más que un conflicto lejano entre dos imperios, son la prueba de que el capitalismo global no nació precisamente de libres mercados o de competencia perfecta, sino más bien de cañonazos, barcos y drogas. Y hoy vas a entender por qué. Quédate hasta el final. El día en que Europa descubrió que China no necesitaba nada de ellos. Antes de entrar de lleno en las guerras del opio, necesitamos hacer un pequeño viaje atrás en el tiempo, ya que el comercio entre Europa y China no empezó con Temu ni con AliExpress, sino que sus raíces se hunden más de 2000 años atrás. Al principio, el intercambio entre China y Europa era tan indirecto y tan lejano que parecía casi imposible. Los productos pasaban por tantas manos, tantas rutas como la famosa ruta de la seda y tantos comerciantes intermedios que los europeos difícilmente sabían de dónde provenía la mercancía. Pero con el tiempo, la tecnología naval mejoró, los imperios se expandieron y el comercio se convirtió en algo directo y masivo. Y para que veas hasta qué punto China estaba en el día a día de medio planeta, te dejo un dato que a muchos sorprende. Muchísimas imágenes religiosas que hoy vemos en iglesias de América no se hicieron ni en España ni en América, sino en China. Fue tal el éxito del comercio chino en la época virreinal que en talleres del interior de China, artesanos que en su vida habían visto a un occidental y mucho menos habían pisado una iglesia cristiana, se dedicaban a tallar vírgenes y santos destinados a América. Eso sí, en muchas ocasiones conservaban sutiles rasgos orientales, como por ejemplo podemos ver en nuestra Mater Dolorosa o Nuestra Señora de la Naval de Manila. Para el siglo XVIII, los chinos estaban encantados con este intercambio, porque los europeos pagaban generosamente en plata por productos que en el interior de China apenas se vendían por unas simples monedas de bronce. Un negocio redondo. Y hablando de productos estrellas, la porcelana, la seda y, cómo no, el té fue un exitazo en Reino Unido. Para que os hagáis una idea, de China se traía tanta porcelana que para decir porcelana en inglés se dice China. El comercio funcionaba a las mil maravillas, pero con un pequeñísimo detalle, que los chinos no querían nada de lo que Europa tenía que ofrecer. Nada excepto la plata. Desde su punto de vista, los europeos éramos poco menos que bárbaros con plata. Y esta expresión de bárbaros es literal. De hecho, proviene directamente de las ordenanzas de prevención de bárbaros de la dinastía Qin. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Una salida constante de plata hacia China, que dejó a Reino Unido con un déficit comercial gigantesco. Y para colmo, acababan de perder las 13 colonias tras la guerra de independencia estadounidense. Menos ingresos, menos territorios y menos poder empujó a Reino Unido a buscar nuevas formas de equilibrar su economía. Y una de ellas, adivinad cuál fue. El opio, el negocio del siglo. El opio llevaba siglos usándose en China, pero de forma muy distinta. Si habéis visto la película El Médico, sabréis de lo que os hablo. Persas y árabes utilizaban el opio en el siglo XI como analgésico para dolores intensos, insomnio, tos persistente e incluso trastornos nerviosos por sus potentes efectos sedantes. En aquella época el opio no se fumaba, sino que se preparaba en infusiones o bebidas con vino o miel para suavizar ese amarguísimo sabor que tenía. La típica imagen que todos tenemos en mente de esos fumaderos chinos con esas pipazas gigantes no llegó hasta mucho tiempo después. Su uso recreativo no se extendió a todas las clases sociales hasta principios del siglo XIX. Antes solo podían acceder las élites o quienes podían permitirse ese lujo. Y seguramente más de uno se esté preguntando si el opio era tan importante para China, ¿por qué esta no lo cultivaba ella misma? Por varias razones. Por su tradición médica preferían cultivar otras cosas como la raíz de regaliz, el jengibre o el ginseng. Las leyes prohibían su producción y la producción se centraba en cultivos vitales como el arroz o el té que sostenían a millones de personas. Los británicos, viendo el enorme potencial del opio en China y desesperados por equilibrar su balanza comercial, encontraron su oportunidad. A finales del siglo XVIII, la Compañía de las Indias Orientales comenzó a plantar adormidera, la planta del opio, en la India. Se enfocaron en Bengala y en la llanura del Ganges, zonas con un clima perfecto y con una larga tradición productora. El opio viajaba desde la India hacia Cantón, el único puerto autorizado a tratar con extranjeros.
De ahí entraba al interior del país a través del río de las Perlas y se distribuía a través de redes de contrabando que lo distribuían a las grandes ciudades, pero también a las aldeas rurales. A principios del siglo XIX, los estadounidenses también entraron en el negocio, importando un opio más barato desde Turquía. Esta competencia obligó a bajar los precios, lo cual hizo que se multiplicara todavía más el número de consumidores. La demanda en este punto explotó. Traficantes chinos que eran capaces de moverse legalmente por el interior del país empezaron a buscar nuevas fuentes de proveedores. Esto atrajo a todo tipo de aventureros y comerciantes europeos que estaban deseosos de hacerse ricos en un negocio extremadamente lucrativo. Mientras tanto, la dinastía Qing tenía un problema monumental entre manos. Por un lado, el opio estaba destrozando la vida a millones. Los adictos descuidaban su trabajo, su salud y sus responsabilidades. Por otro lado, el contrabando estaba generando millones en ingresos. El mecanismo es sencillo. Los británicos vendían opio a los traficantes chinos a cambio de plata y con esa plata compraban seda, porcelana o té, productos de altísimo valor en Europa. Y como el comercio del té era un monopolio controlado exclusivamente por el emperador, buena parte de los ingresos por contrabando acababan finalmente en el tesoro imperial chino. Durante un tiempo es verdad que a las autoridades les interesó mirar hacia otro lado, pero la bola de nieve creció y creció y la situación se volvió insostenible. Y fue entonces cuando el gobierno chino decidió cambiar radicalmente de postura, pero lo hizo tarde y con el enemigo ya dentro. La chispa que encendió la guerra del opio. Los narcotraficantes chinos empezaron a ser condenados a muerte, pero sorprendentemente esta medida apenas tuvo efecto, ya que por cada uno que era ejecutado aparecían dos más. Este negocio era tan lucrativo que siempre había alguien dispuesto a arriesgar su vida por él. En 1839 el emperador dijo basta y nombró a un hombre de confianza para lograr controlar esta crisis, a Lin Cesu. Lo envió a Cantón para acabar con el comercio del opio. En este caso, Lin entendió algo que era crucial. No solo bastaba con arrestar a los traficantes chinos, sino que había que cortar el suministro de raíz. Y esa raíz estaba al otro lado del mar. Estaba en manos de los comerciantes británicos. Al principio, Lin hizo algo bastante inesperado. Escribió una carta a la reina Victoria de Inglaterra apelando a la moral y la justicia. La verdad que su mensaje era bastante claro y razonable. ¿Cómo podía ser legal para los ingleses vender opio en China si en el propio Reino Unido era ilegal el opio? ¿Era justo destruir a una nación como la China por intereses comerciales? Aunque la carta nunca llegó a su destino, su contenido se conservó en archivos imperiales, en periódicos de la época e incluso se mencionó en debates del Parlamento británico. Poco después de la carta, Lin Cesu tomó una decisión drástica. Confiscó y destruyó más de 1000 toneladas de opio en Cantón. Esa acción encendió la chispa de un conflicto mayor, la Primera Guerra del Opio. En ese momento los chinos seguían viendo a los europeos como bárbaros y creían que aunque los británicos se enfadaran, no iban a poder sostener una guerra tan lejos de casa ni contra un imperio tan grande y tan poblado como el de China. Pero los británicos estaban preparados. Antes de atacar, enviaron un ultimátum exigiendo compensaciones económicas por las pérdidas comerciales que tuvieron lugar con la destrucción de opio en Cantón. If you don't agree, we'll wipe you out. 如果你们抵抗，我们就消灭你。 Yes or no? En Pekín lo tomaron como meras fanfarronadas y se negaron. Entonces llegó la acción. La flota británica atacó el sur, tomando el delta del río de las Perlas y asegurando Cantón y Hong Kong. Luego avanzaron hacia el norte, capturando varios puertos estratégicos. Y finalmente, remontando el río Yangtze, cerca de Shanghái, desplegaron 25 buques de guerra y 10.000 hombres con la misión de interceptar las barcazas de impuestos que iban rumbo a Pekín, con el objetivo de paralizar el comercio que conectaba norte y sur del imperio. Desde el punto de vista chino era imposible que una flota extranjera penetrara tan dentro en el imperio. Pero los británicos contaban con mejores barcos, mejores armas y estaban bien entrenados en el combate. El bloqueo del río Yangtze y la paralización de las finanzas imperiales obligó al emperador a firmar, sin más remedio, el Tratado de Nankín en 1842. Este tratado se considera uno de los primeros tratados desiguales impuesto a China tras su derrota, sin posibilidad ni margen de proteger ni negociar sus intereses. Como consecuencia, China cedió Hong Kong al Reino Unido, abrió varios puertos comerciales a los británicos y pagó una enorme indemnización, pero la cuestión del opio seguía sin resolver. Libre comercio, pero solo cuando me conviene. Mientras Gran Bretaña imponía tratados desiguales y exigía a China abrir sus mercados a cualquier precio, en casa hacía exactamente lo contrario.
protegía cuidadosamente su economía y elegía en qué sectores abrirse al libre mercado. Hasta 1850, Reino Unido fue un país profundamente proteccionista. Por ejemplo, las Corn Laws o leyes del grano imponían aranceles altísimos a la importación de trigo y cereales para proteger a los agricultores ingleses de la competencia y los bajos precios del extranjero. Y no solo eso, la industria naval estaba fuertemente blindada, asegurándose que los astilleros británicos conservaran el liderazgo frente a sus rivales europeos. Además, cuando aparecieron nuevos competidores en el carbón, el acero o la manufactura, como por ejemplo pasó con Alemania o Estados Unidos, Inglaterra en 1880 endureció todavía más las medidas para proteger los sectores estratégicos de su país. Ahora bien, cuando a Reino Unido le convenía, era un gran promotor del libre mercado. El ejemplo más claro lo encontramos en la industria textil del algodón. Para maximizar sus beneficios, Gran Bretaña eliminó sus aranceles sobre la importación de algodón en bruto, ya fuera desde sus colonias en la India o desde Estados Unidos, y con esta materia prima barata, las fábricas de Manchester y otras ciudades producían textiles que luego se vendían en Europa, África, India e incluso China, muchas veces imponiéndolos en mercados por la fuerza. Si miramos todo este proceso con perspectiva, queda claro algo que muchos no cuentan. La llamada primera globalización no se construyó gracias a mercados libres y espontáneos, sino al poder militar y a la imposición sobre los más débiles. Y las guerras del opio son un ejemplo perfecto, porque a lo que los británicos llaman libre comercio no era libre en absoluto, era un comercio impuesto a cañonazos. China no abrió sus puertos porque quisiera intercambiar bienes, sino porque fue derrotada y fue obligada a firmar tratados profundamente desiguales. Y aquí viene lo que nunca aparece en los libros de texto. Los países que realmente lograron desarrollarse a mitad del siglo XIX y a principios del XX no fueron los que dejaron entrar todo lo que el mercado demandaba, sino fueron los que practicaron una integración selectiva y estratégica en la economía mundial. Abrían el comercio a lo que les convenía, protegían lo vital y siempre negociaban desde posiciones de fuerza. Así que recuerda que la próxima vez que alguien te venda el libre comercio como la solución mágica para que un país crezca, recuerda las guerras del opio. Recuerda que históricamente el libre mercado ha sido muchas veces cualquier cosa menos libre. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete, activa la campanita y dale a like. Nos vemos en el próximo vídeo.